Aquí contamos con una variedad de vegetales, viandas, frutas, miel. Artificiales, que ahora vienen los padres, para esos padres, ¿verdad? Que ya no están en las que, ¿verdad? Que están en los cementerios, pues. Ok, lindo, mira qué lindo. Provecho. Mira qué lindo, mira qué lindo. Tengo casi calor. O sea, entonces yo me voy a tomar un café, que eso es para que me den una pela y me tiren en el expreso. En ese mismo año me tocó con Rolando Frazier, Ok. que una trayectoria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy voy a visitar un pueblo precioso, conocido como el pueblo de las flores. Y es el pueblo de Ay Bonito, ubicado en el centro de nuestra isla. Así que si quieres conocer el pueblo de Ay Bonito, quédate con... Que para llegar acá, pues, por supuesto llegué al pueblo de Calley y ahí pues cogí la carretera 14, que es la, ¿verdad? Es como una panorámica que te lleva por toda esta área, y tú tienes la oportunidad de ver lo precioso de este pueblo. Cómo están esos flamboyanes ahí en todo su esplendor. En toda esta carretera 14 que voy, ¿verdad?, cubriendo, ya estamos en el pueblo de Ay Bonito. Pero que muchos flamboyán prendidos ahí, de verdad que se ven preciosos. Miren ahí, miren esto. Imagínense, este es mi paisaje. Miren, a medida que yo voy por aquí acercándome, en toda esta carretera 14, esto es lo que podemos apreciar. Flamboyán tras otro flamboyán. Miren, yo creo que de cada flamboyán la distancia no sobrepasa 150 pies. En todos lados, mire usted, mire, hay otro. En todas partes hay flamboyanes. De verdad que está bien curioso esto. Miren, por ahí otro. Le digo, es un camino precioso porque miren, no sé si puede apreciar, miren, hay otro más. Ese es enorme. Y a medida que vamos, ¿verdad?, transcurriendo en la carretera, pues se ven todos esos flamboyanes uno detrás de otro pegaditos. Mira, aquí hay un puesto de gasolina. Y entonces, ay, no es más ninguno, pero no, mire ese ahí, qué precioso está. Otro flamboyán, de verdad que está bien bonito esto. Mira, quiero mostrarle porque venía subiendo por esta área, ¿verdad?, rural para llegar a Ay Bonito, y miren con lo que me topé. Miren qué sitio precioso. Entonces quiero que vean, porque miren, aquí hay un mirador. Voy a acercarnos por ahí para que lo vean. Miren qué interesante. Miren qué vista preciosa. No sé si pueden ahí apreciar las montañas. Y les voy a hacer el 360, Harry, 360 por ahí. Miren qué sitio precioso. Bueno, vamos a seguir con la caminata, que me detuve por ahí porque de verdad que el sitio se ve bien bonito. Bueno, mi gente, y ya nos encontramos en el pueblo de Ay Bonito. Miren, esta es la carretera 14, la que le mencioné. Y voy a hacer una caminata. Voy a entrar por el mismo centro del pueblo y voy a llegar al casco urbano, que está lo más interesante y está bien movido. Saben que Ay Bonito se le conoce también como el pueblo de la montaña, y lo vamos a visitar. Está bien chévere, de verdad que me gusta. Se ve bien colorido y he visto que hay mucha gente, pues, mucho movimiento en el área, y eso pues me da mucha fe, porque quiere decir que es un pueblo próspero. Miren aquí, desvío de las 7:22. Vamos a entrar en ese puente ahí de metal. Miren ahí el bicentenario de Ay Bonito, 1824-2024. Saludos. Pues mi gente, usted sabe que en las últimas semanas se ha disparado una ola de calor completamente fuera de control. Se han registrado temperaturas hasta 120 grados en el área costera del área norte, ¿verdad?, de la isla. Ahora mismo yo estoy, pues, en el centro de estoy en Ay Bonito, y el termómetro estaba marcando más o menos como unos 87, 88 grados. Ustedes saben que esto es un pueblo bastante fresco. Miren, aquí tenemos la farmacia San José. Miren qué grande está la farmacia San José.
Y mire por ahí el Banco Popular, que ustedes saben que siempre en todos los pueblos pues tenemos una sucursal del Banco Popular. Y entonces mira, aquí tenemos un fast food, tenemos a McDonald's. Y vamos a entrar por ahí caminando con Puerto Rico a pie. Mira, si no te has suscrito al canal, suscríbete, que vas a tener la primicia de los videos, ¿verdad? Cuando rápido que salgan vas a poder verlos, porque te va a llegar una notificación y es completamente gratis. Solamente es para que estés conectado con el canal y cada vez que yo suba contenido, pues tú lo vas a ver. Miren qué chévere está, miren qué movido, me llama la atención porque está bien movidito. Mucha gente por ahí, miren, hay un negocito ahí de venden papas y batatas asadas. Miren ahí. Mira, aquí tenemos en la misma entrada un Wendy's. La casa ahí que está lo más bonita. Y vamos a... Ustedes saben que yo siempre hago un pequeño recorrido en el área del pueblo para conocer ese casco urbano y ver cómo es el movimiento ahí de personas. Mira, aquí tenemos Núñez Autopar. Tenemos allá a mano izquierda un Oriental. Y mira, ¿qué me llama la atención del pueblo? Pues te voy a explicar. Hay mucha bonanza porque tuve mucho comercio abierto. Y eso es un significado de que, ¿verdad? Que las cosas no es que estén súper bien, ¿verdad? Pero que las cosas no están mal. Y al tu ver esa bonanza, ver tanto comercio, ver tanto movimiento de vehículos, pues tú sabes que su situación comercial pues está buena, no está mala. Y ahí tengo que, ¿verdad?, lamentablemente decir que otros pueblos que he visitado, pues tú no ves este movimiento así de personas. Miren ahí, ese es el Oriental Bank. Aquí tenemos a Bonito Memorial y aquí al frente tenemos más cerca el Oriental Bank. Y vamos a por ahí, mira, ahí hay un Ecomax. Miren qué chévere. Miren, aquí a mano izquierda, no sé si pueden apreciar, hay una estación de bomberos. Entiendo que es la que actualmente se está utilizando, pero por lo menos ese logo que está en la parte de atrás y la arquitectura es de un parque de bombas. Miren qué interesante este garaje de gasolina. La estructura es como si fuera una marquesina en cemento. Esto apenas uno lo puede ver. Miren qué interesante. Ve que es una estructura en cemento y parece ser algún tipo de, como si fuera una casa. Bueno, y seguimos caminando con Puerto Rico a pie. Miren, en la misma aquí entrada del pueblo, aquí tengo una estructura que me dicen que es de las más antiguas, de las escuelas más antiguas. Y entonces pues le estoy pasando por el ladito. Pero como les comento, me llama mucho la atención porque el pueblo está bastante, ¿verdad?, próspero comercialmente. Cosas que se lo tengo que aceptar. He ido a otros pueblos y no lo he visto. Y me llama la atención ese detalle en donde, miren, esta es la escuela, no sé si pueden ver todavía, ¿ves? Esta es la estructura principal y acá están los salones, pero todo esto es una escuela. Seguir por aquí caminando para seguir descubriendo el pueblo de Ay Bonito. Miren, ahí a mano derecha, no sé si pueden apreciar ese edificio amarillo. Esa es la plaza de mercado. Miren qué bonita está, qué estructura grande. Miren, este es parte de la escuela. Si pueden apreciarla ahí. Está como antesala, ¿verdad?, al casco urbano. Pero miren qué interesante. Voy a decir el nombre porque estoy llegando a la parte aquí al frente de la estructura donde tiene el nombre de esta escuela. Miren, esta es la Federico de Geto. Así se conoce esta escuela. Miren. Bastante grande, ¿sabe? El complejo escolar Federico de Geto, y queda frente a la plaza del mercado, en la que voy a entrar ahora para que la conozcan. Oye, porque está bien bonita, se ve bien elegante. Mira, aquí vengo ahorita a tomarme un café.
en Granos Coffee Roaster. Aquí me voy a tomar el café ahorita, cuando termine todo el recorrido. Mira, por aquí qué interesante se ve esto. Miren qué linda está esta plaza del mercado. Wow, un ambiente bien bonito. Miren la estructura. Qué grande está. Y entonces pues me llama la atención porque tiene esa iluminación ahí natural y se ve bien bonito ahí. 360 ahí para que conozcan toda el área. Aquí vemos su gente cogiendo sus cositas. Les saludo. Bien interesante. Pues me topé que hay varios comerciantes aquí en el área, pues siguiendo la tradición, ¿verdad?, de lo que es la plaza del mercado. Y entonces pues tengo aquí a Chela Flower y tengo aquí a su propietario. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Buenas tardes, todo bien. Saludos. Dime, ¿qué ustedes hacen aquí? Pues aquí tenemos servicio de floristería de martes a sábado de 9 a 5 de la tarde. Ok. A veces los lunes y domingos pues se abre también, depende de el caso, ¿verdad?, que la persona necesite. Pero aquí se abre de martes a sábado de 9 a 5 de la tarde. Y hacen arreglos florales. Arreglos naturales Para toda ocasión. y artificiales, que ahora vienen los padres, para esos padres, ¿verdad?, que ya no están que están en los cementerios, pues Ok. arreglos artificiales y naturales. Claro. Ok, celebran divorcio y toda esa De cuestión. todo, cumpleaños, divorcio, de todo. Aquí a la hora. Aquí mira, Chela. De las flowers aquí. ahí Así sí. aparezco en Facebook, Instagram. Ahí tienen, así lo pueden conseguir en las Instagram, redes sociales, en Facebook. Instagram, en Facebook y YouTube. Y ¿No otro de tiene? los kioscos que tenemos aquí en la plaza del mercado de Ay Bonito es Hidro 5. Y aquí tengo me va a hablar aquí. Dalmalí Rodríguez. Mira, me que tú tienes aquí, explícame. Pues aquí contamos con una variedad de vegetales, viandas, frutas, miel, tenemos queso del país, sofritos homemade, Mira qué chulería. O sea, que lo hacen en la casa y ahí no hay ningún tipo de, ¿verdad? nada, todo Eso es natural. ahí, osteráis, se los guayabos y para Sí, el pote. de la finca para los teladitos. Mira, y veo aquí que tienes miel. Miel, Tienes mira, los aguacatitos, tienes ahí guineo, mango, piña. Mira, tiene un quinqué ahí, mira, la gente de la diáspora que nos ven por allá por Nueva York, mira lo que tiene por ahí, un quinqué. ¿Y dónde lo puedes conseguir? ¿Tienes algún número de teléfono que si quieren Sí, el número de teléfono es 787-384-3629 y la persona es Moisés Morales, que es el propietario. Mire, veo que tienes aquí lechuguita, Sí, esta es lechuga del país, zucchini, zucchini, ¿qué más tenemos aquí? pepinillo, cilantro, recao, ají es del país, pimiento morrón y cubanés. O sea, lo típico de una De hacer plaza del sofrito, mercado. Mira sí. qué chévere. Miren ahí, así que ya saben, Hidro 5 o Hidro 5, ese nombre está bien americano, Hidro 5. Ahí pueden conseguirlos aquí con Dalmalí Rodríguez. Dalmadí Rodríguez. Gracias, Dalmadí. Gracias a usted. Vamos. Mi gente, y otro de los lugares que he llegado aquí a la plaza del mercado de Ay Bonito es Liddy Sweet Jar. Y entonces miren, me estaban mostrando aquí. Miren para allá, qué tentación. Miren todos los dulces que ellos tienen aquí. Y entonces si usted los quiere conseguir, mire, ahí tiene. ¿Cuál es su nombre? Ana. Ana. Mire, si usted quiere venir aquí y disfrutar de esos dulces, Ana la va a atender. Entonces ahí tenemos el teléfono, que si lo quieren ver, mira, ahí es 399-0303, aquí ubicados en la misma plaza del mercado del pueblo de Ay Bonito. Gracias, Ana. Y otro de los locales que tenemos aquí en la plaza del mercado del pueblo de Ay Bonito es Manjares Yumpao. Mírenlo ahí. Y entonces aquí nuestra amiga Ivanelis nos va a decir qué es lo que tienen por ahí. Ivanelis, ¿qué tú vendes aquí? Pues aquí vendemos acai, vendemos frappé, vendemos ensaladas de fruta y limonadas. O sea que si yo estoy a dieta y estoy, ¿verdad?, bien fitness, tú me Pues, vas a proteger. Tú. Sí. Ok. ¿Y qué día tú estás aquí, Ivanelis? Pues estamos de martes a sábado de 9 a 4:30. O sea que usted quiere tomarse aquí, ¿verdad?, un juguito natural, un acai bien chévere, pues viene aquí con Ivanelis y ella se lo va a preparar. Gracias. Vamos. Y a otro de los locales que me llamó la atención es unas artesanías, que hay unas cosas bien complicadas. Pero aquí la amiga Janet le va a decir qué es lo que tiene. Muy buenas tardes, mi nombre es Janet Rodríguez. Soy artesana certificada en joyería mico macramé y papel de uso. La que vi. Gestiono variedad de accesorios, Miren ahí las cosas que ella presta. ceras, pantallas, tomilleras, de todo. ¿Y dónde te pueden conseguir? Puede Además de aquí, conseguir ¿tienes con- algún número de teléfono que te puedan llamar o alguna página, tus redes sociales que te puedan contactar? Por Yarlavinia Artesanía en Facebook y también en Instagram. Ok. Sí, mira, otro de los lugares también de artesanía que visité y es de nuestra amiga Mili,
es Mili, ¿qué tú tienes aquí? Bueno, yo soy la propietaria de Elogios by Mili. Nos consiguen en Instagram y en Facebook como Elogios by Mili. Yo hago bisutería, todo lo hago yo. Desde piedras, cristales, utilizamos diferentes materiales para crear las piezas, resina, acrílico. Hacemos envíos, estamos aquí y tenemos varios métodos de pago, PayPal, O Venmo, sea que si hay, ATH móvil. si hay alguien allá cogiendo frío y le Exacto. gusta algo de lo que tú vendes aquí, y tú se lo Correcto. envías para allá, mira qué Exacto. conveniente. Así Sí, hacemos exacto. envíos a Puerto Rico y a Estados Unidos, ¿verdad? Y me dijiste que tus redes sociales son... Facebook e Instagram nos encuentran como Elogios by Mili. Ok, así que saben, mi gente, Elogios by Mili, la consiguen ahí y si le interesa algo, pues se comunican con ella. Bisutería, las prendas que yo trabajo están disponibles, son piezas únicas, no me gusta repetir accesorios, también trabajamos prendas personalizadas, ¿verdad? O sea que no hay la posibilidad de que si mi esposa compra unas pantallas, que se encuentre con otra en el shopping que lo tenga la Por lo misma. menos no. No. Yo trabajo una pieza de cada cosa, como mucho dos. Mira No que me gusta eso es importante, mi trabajar gente. muchas Eso piezas. es muy importante. Gracias, Mili, por todo. A Vamos, ti, se me cuida. gracias. Solivan. Mira, Solivan aquí tiene unas prendas preciosas. Y si usted viene por aquí a la plaza de ahí bonito, mira, pueden conseguirse toda esta chulería. ¿Ustedes tienen alguna página de internet o no? O teléfono? Que vengan aquí y la visiten. Usted viene aquí y la visita a Solivan, pues aquí puede ver toda esa chulería que ella prepara aquí y toda esa bisutería y prendas, etcétera, etcétera. Muchas gracias, dama. Se me cuida. Ir caminando. Estamos aquí ya llegando al corazón del pueblo de ahí bonito. Miren qué linda está la plaza. Miren qué chulería. Ya yo entré ahí, miren. Miren qué chévere está. A esta intersección veo aquí que hay varios edificios de gobierno. Miren, ahí les estaba mostrando la escuela. Me voy a mover acá a ver qué tengo. Pero como les comento, estoy bien sorprendido porque hay mucha gente por ahí. Hay mucho movimiento económico. Y eso me gusta. Un pueblo que está en el centro, ¿verdad?, de la isla. Miren, aquí tenemos, vamos a ver este edificio que está bien chévere. Es la biblioteca pública. Miren qué bonita. Conserva todavía, ¿verdad?, esa estructura antigua. Entonces aquí me estoy adentrando. Este es el terminal de carros públicos. Miren qué chévere. Ahora me da la vueltita porque quiero que vean la biblioteca. Miren qué bonita. Miren ahí. Está bien bonito esto, ¿sabes? Bueno, no voy a entrar de lleno ahora. Quiero dar una vuelta porque vi mucho movimiento en la parte principal de la carretera que les estaba comentando. Y quiero que vean todo el movimiento. Mira, aquí hay una barbería. Y quiero que vean el movimiento que hay en toda esta área. Miren ahí. Todo este complejo que les comento, ¿verdad? Es la plaza del mercado, ahí bonito. Y entonces pues vamos a adentrarnos por aquí a ver qué yo veo. Me gusta esa mezcla porque si usted observa, usted ve muchos edificios antiguos que han sido remodelados, pero muchos de ellos conservan esa arquitectura antigua. Esta arquitectura a principios de los 1900 por ahí, que se ve sumamente interesante. Les tengo que confesar algo, y es que yo nunca había visitado el pueblo de Aibonito. Quizás he estado en su jurisdicción, pero nunca había visitado el pueblo, el casco urbano. Y de verdad que me llama la atención. Miren qué chévere. Miren qué chévere. Me gusta, mira, un ahí bonito School Supply, ahí lo tengo. Y miren todo el movimiento de personas que hay en este pueblo. Vamos a movernos por aquí. Miren ahí la gente bregando en construcción. Mira, otro edificio, ¿verdad? Es viejito y lo están remodelando. Buena. Miren, este tipo de edificios
que uno se toma por ahí en los pueblos. Miren qué interesante. Y miren esa casita ahí a mano derecha, con el balcón. Miren esta estructura es vieja. Miren qué interesante se ve. Se llama Café Cristina. Miren qué chévere. Y conserva esos balcones, ¿verdad? De los tiempos de antes. Pero si hay algo que está bonito, miren qué bonita está esta casa. Es un bufete de abogados. Pero miren qué linda está. Wow, de verdad que está precioso. Y ellos la han dejado, ¿verdad? Con ese balcón. Está bien bonito. Y miren, aquí la Galería de Oro, otro edificio que pueden observar ahí, que es sumamente antiguo. Lo bonito que se ve, miren, por ahí. Vamos a entrar ya mismo. Por ahí está la entrada a la plaza de recreo, que ya me dijeron que la estaban remodelando. Pero quiero hacer el recorrido para que conozcan toda esta área y vean lo bonito que está este pueblo. Miren ahí la casa, que interesante. Bufete de abogados José Bolívar Aponte e hijos. Miren qué chévere. La farmacia. Usted sabe que en los pueblos es de costumbre que haya muchas farmacias. No somos las farmacias de pueblo, ¿verdad? Miren esas estructuras. Qué interesante. Miren esa estructura. Chévere. Un negocito ahí. Con la bandera. Pero miren, como les comento, hay unos que están remodelados. Mira ese edificio que está ahí, que se llama Pink Bonnie. Si tú observas, está, ¿verdad?, en buenas condiciones, pero la estructura, miren ese petril arriba, esto es deco. Y miren acá qué lindo está esta otra estructura. Y ustedes pueden ver, mira, qué chévere. Miren todas esas estructuras. Miren este otro edificio, sumamente antiguo. Pero nada, mira, estoy comentando que la temperatura está demasiado de alta, está bien, pero que bien alta. Y esto pues, usted sabe que en el área costera, pues donde más se refleja, donde más calor intenso hay. Calor, le digo, miren, hace unos años que esto no sucedió. Usted sabe que los viejos dicen que cuando hace un calor así, que hay probabilidades, la probabilidad sube de que hay un huracán. Yo espero que, ¿verdad?, que eso no sea cierto. Pero hace un calor terrible, de verdad, bien fuerte. Voy a mover acá para que vean esta otra área. Qué chévere. El pueblo de ahí bonito. Mira, nuevamente, si no te has suscrito al canal, suscríbete, es completamente gratis. Le das like, le das hola a todas las notificaciones para que te llegue, siempre que ves un video, te llegue una notificación y sepa, mira este otro edificio, la misma situación, un edificio antiguo. Miren qué bonito. Miren esta área, Jardín de Puerto Rico. Ahí esa esquinita hicieron ese monumento ahí. Pero miren las estructuras, que curiosas son. Si las pueden apreciar ahí. De verdad que es como un viaje en el tiempo. Me voy a mover acá ahora. Voy a empezar a subir. Le digo, todas las estructuras están preciosas. Yo daría lo que fuera por tener una casita así en cualquier pueblo, porque pues son las casas que son más antiguas y tienen pues este toque arquitectónico bien bonito que te llama la atención y tú tienes que verla. Esos techos casi siempre son bien altos, más de 12 o 15 pies. Miren aquí, vueltita por aquí para que vean. Y me voy a adentrar ahora al corazón del casco urbano del pueblo de Ay Bonito. Como les comenté, llegué aquí al área de la plaza de recreo, pero está en remodelación y les voy a mostrar someramente, ¿verdad?, lo que está haciendo, pero lo que se está haciendo aquí desde afuerita, hace una remodelación. Y les voy a mostrar, mira, un restaurante se llama El 11, muy elegante. Miren aquí
básicamente lo que esta gente están haciendo. Están poniendo al día la plaza. Y miren qué bonita está quedando. Así que vamos a ver qué pasa. Pues nada, mi gente, seguimos caminando. Miren esa casa, es que de verdad que... miren, si me pego en la loto, voy a comprar una casita así, porque me encantan ese estilo de las casas. Y esos balcones, de verdad que es precioso. Mira, esta es la iglesia del pueblo, la iglesia San José. Y se las voy a mostrar, como yo siempre hago, para que la conozcan. Miren que están aquí en construcción, la verdad. Miren ahí. Pero vamos a detenernos aquí. Miren qué linda está la iglesia. Iglesia San José de Aybonito. Por aquí. Miren qué grande es. Ahora de aquí al frente para que vean. Está precioso. Miren otra casa que les comento. Miren qué bonita está esa casa. Miren qué estructura, miren ese petril. Miren cómo ellos, el petril biselado hacen, perdón, en ese petril biselado hacen este tipo de diseño. Pero miren qué casa bonita. Miren esta otra estructura, sumamente antigua, un negocio. Pero miren qué bonita se ve. Y al ladito tenemos aquí a aquí el centro de gestión Aybonito, servicios municipales. Esta es parte de la alcaldía. Miren qué chévere está. Y miren acá la alcaldía, qué bonita y moderna se ve. Miren la alcaldía. Miren qué chulería. Esta es la alcaldía del pueblo de Aybonito. Bueno, mi gente, y entré un momentito ahí a la alcaldía a buscar la información y descubrí un montón de cosas. Ahora mismo esta bandera aquí, yo pensé que era la de Héctor Collazo, pero me dicen que es un artista local, pero es de apellido Oliver. Miren qué bonita se ve, ¿verdad? El arte que el hombre hizo ahí en esta estructura, que de igual forma miren lo bonito, ¿verdad? De la estructura, de la arquitectura. Entonces me hablaron de unos mosaicos que hay por aquí y los voy a ver, porque me dicen que es uno de los spots que mucha gente pues le gusta tomarse fotos por lo curioso que está. Y de verdad que mira, los estoy viendo y se ve bien bonito. Ahí fue donde le dije, la Galería de Oro, y ahí pueden apreciar, miren qué chévere está eso. Miren ese edificio, de verdad que está de ensueño. Bueno, pero nuevamente voy a continuar dándole la vueltita aquí a la plaza de recreo del pueblo de Aybonito. Ahí una dama de nombre Linet me atendió muy bien, me explicó a detalle todas las áreas de interés turístico, y de verdad que está bien interesante el pueblo. Miren ahí a lo lejos, no sé si pueden apreciar la parroquia San José. Qué chévere. Y qué bonito se ve esa área ahí. Se ve que hay parquímetros en esta área. Ustedes saben que en muchos lugares apenas se utilizan y aquí todavía las están utilizando. Es interesante. Muchas áreas los tienen, pero los han dejado de utilizar o los vandalizan, pero aquí veo que están activos bastante. Cuenta, saludos. Entonces miren, la iglesia que les había mencionado ahorita es una iglesia metodista. Mira en esa esquinita. De verdad que el pueblo está bonito. Está interesante. Y a pesar de que hay un sol tan brutal, aquí la temperatura no es tan fuerte, como he explicado ya en varias ocasiones. Pero me voy a mover a otra parte porque me dicen que hay otros lugares de interés turístico, pues, para visitarlos y verlos. Así que seguimos por ahí. Mira, me comentan que aquí en Aybonito tienen esta estructura que se la reseñé ahorita, qué bonita. Esto es un teatro y próximamente lo van a inaugurar. Pero miren qué linda la estructura.
qué chévere. Y le digo, mire, algo que me llama la atención de los que son entusiastas, ¿verdad? Los que son fiebros de la fotografía. Y es este letrero de Cinefoto. Esto fue una franquicia que en un momento dado hubo en la isla. Y yo no sé si todavía se refiere a este mismo lugar. Pero el anuncio, ¿verdad? El letrero es el mismo que utilizaban, la misma propaganda comercial. Y es Cinefoto, aquí tú es más o menos como Raola, tú llevabas tus camaritas para que te las chequearan, te revelaban tu rollito en aquel momento, ¿verdad? Así que mira qué curioso que en un lugar tan lejano vengo a, ¿verdad? Lejano no, que está tan fuera del área metropolitana, pues me vengo a topar con eso. Y entonces pues mira, es curioso porque estaba hablando con esta dama empleada de la alcaldía que me orientó muy bien. Pues ellos acá tienen básicamente lo que sería una temperatura normal para nosotros allá abajo en la costa. Y es que ellos me dicen que así durante el día pues hace un poquito de calor, pero posteriormente durante, ¿verdad?, la noche pues, durante la noche pues ellos tienen una temperatura normal. ¿Ah? Sí, para hablar. Y entonces pues miren qué interesante aquí nuevamente por aquí, por este precioso pueblo de ahí bonito. Me encontré un personaje y él se va a presentar porque lo más seguro usted lo ha visto, porque el tipo es humilde, pero el tipo es bien conocido. Y tenemos aquí a Mariano Soto. Mariano, cuéntame, me estabas contando cuál es tu trayectoria en el deporte del boxeo. Bueno, comencé en mis años de niño. Mis primeros pininos los hice en el pueblo de Calley, porque aquí no había gimnasio. Okay. Pero luego, al pasar de los años, me fui a Nueva York y peleé bastante, aficionado. Nunca, y en el trayecto de querer firmar profesional, pues no se dio. Y entonces pues me casé y seguí como bregando con el boxeo como tal, porque era mi pasión. Hasta que llegué acá, regresé a Puerto Rico y ya me había casado en Estados Unidos. Y acá pues estoy en el pueblo de Ay Bonito. Aquí formé un gimnasio que llamé el Ay Bonito Training Center. Y duró como 25 años, por razones que desconozco todavía, pues se lo eliminaron. Y pues sigo por aquí siguiendo el deporte como tal. Pero Mariano, tú me dijiste y sé que te destacaste como árbitro profesional. Cuéntame eso. Bueno, sí, tuve bastantes peleas, pero la mayoría las hice en Europa. Trabajé en Italia un par de veces, trabajé en Francia, trabajé en Inglaterra, trabajé en África, tuve una trayectoria bastante buena en la mayor parte de las peleas en Europa. Y mi trayectoria también cuando habían peleas en Puerto Rico, pues también, porque tuvimos mucho tiempo por allá para la época de los 80, las famosas peleas del Canal 7 y todos los jueves había boxeo. Pero tú fuiste árbitro de un tipo que fue querendón de nosotros. Bueno, yo trabajé, tengo entendido, no sé si otro hizo alguna pelea puertorriqueño de macho camacho, pero trabajé una pelea de macho. Eso fue independientemente de que otro hubiera trabajado también, hubiera sido un tremendo orgullo, porque macho era macho, claro. ¿sabes? Entonces la trayectoria de macho era algo para reconocer y le sirve de orgullo a uno que uno pueda haber servido en una pelea de macho camacho tan famoso que se hizo macho por su trayectoria. Mira, y entonces pues yo me estoy dando la vueltita aquí ¿verdad? Y entonces me detuve a preguntarle una dirección aquí y me topo pues con este personaje. Y él me estaba explicando algo bien interesante de la calle Padial. Y explícame ahí, Mariano, ¿qué es lo que cuesta calle? Pues yo soy nacido y criado en esta calle, la calle Padial. Este pedacito aquí. Vamos a ponerla aquí para que la gente vea. Pues en esta esquina aquí yo me crié aquí, en esta esquinita aquí, la calle Padial. Viene siendo la Padial Sur y la Padial Norte, es una calle directa. Uno de los festivales que se hacen en Puerto Rico, y yo diría que el más grande y el más conglomerado de gente se reúne el día 1 de cada enero en el festival de la calle Padial. Esto es aquí, esto es un vacilón, un party. Esto es
no cabe la gente. Mira qué bien. Pero un espectáculo, viene todo Puerto Rico y gente de afuera y de todos lados. Mira Es qué chévere. un espectáculo, el Festival de la Calle Padial. Mira qué chévere. Para mi orgullo, porque yo soy nacido y criado en la Calle Padial también. Claro, claro. ¿Sabes? Aquí donde estamos parados ahora mismo, esta es la Calle Padial. Eso es así, ahí se lo mostramos a la gente. Mira, Mariano, agradecido, ¿verdad? Que hayas sacado de tu tiempo y te das un saludo. Te doy un poquito de sunblock, pero gracias por, de verdad, informarme y decirme. Estamos en cualquier esquina por ahí, cuando vengas para ahí bonito, pregunta, mira, ¿dónde vive Mariano Soto por ahí? Y te van a decir todo el mundo. Mariano Soto, el árbitro, el boceador y el árbitro. El árbitro mayormente, el árbitro. Y da la casualidad que uno de los exaltados al pabellón de la fama, en ese mismo año me tocó con Rolando Frazier, Ok. que una trayectoria en el baloncesto internacional, tú sabes. Y pues ya tú sabes, un orgullo grandísimo también. Qué bueno, así que agradecido, Mariano. Te me cuida un montón, hermano. Te quiero. Mariano Soto es un individuo, ¿verdad? Que era un árbitro profesional. Y mucha gente, pues a veces desconoce estos héroes, estas personas que están detrás de esos espectáculos, de esos eventos. Pues mira, aquí tenemos ahí a Mariano Soto, que nos comentó su trayectoria en el boxeo y luego como árbitro. Y esta es la calle Padial, recorre desde ese punto allá y baja por acá, por todo este sector, donde él nos menciona, ¿verdad?, que se crió. Y entonces, pues mira, seguimos conociendo a la isla. Y precisamente el pueblo de Bonito, que está precioso, de verdad que me llama la atención lo que le digo, pues hay el tanto movimiento de carros, hay, ¿verdad?, mucho movimiento económico y eso es sumamente, pues, chévere, ¿verdad?, para un pueblo, que tú sabes que están bien y que hay ese movimiento, ¿verdad?, económico. Entonces, que cuando yo estoy por ahí dándome la vueltita, siempre me detengo y me tomo un cafeíto. Y hace un tiempito que no lo hacía, pero nuevamente voy a integrarlo. Y aquí caminando en el pueblo ahí bonito, miren, qué chulería, me topo con este negocio que se llama Granos. Y aquí es que yo me voy a dar el café hoy. Y voy a entrar por aquí a ordenar un cafeíto. A ver, que miren qué chévere está el negocio. Miren qué chévere. Aquí. Y me va a atender aquí. Paola. Ajá, Paola, mira. Paola, quiero que me hagas un cafeíto ahí, término medio. Claro que sí. Sí, vamos por ahí a ver el proceso de Paola, a ver si este café es bueno. Claro. Me recomendaron el lugar, me dijeron que es bien bueno. Vamos a ver si es verdad. Yo me imagino que sí, porque desde que iba caminando por ahí, me daba ese olorcito a café bien rico y lo vamos a probar. O sea que tenemos diferentes alternativas de leche. Sí. Ok, mira qué chévere. Sí, ustedes están bien diversos aquí, de verdad que... Pero no, mira, en mi caso yo me lo voy a tomar tradicional con leche regular. ¿Con regular? Ok. Sí, Me dijo término medio. término medio. Perfecto. Mi nombre es Dali. Tenemos a Dari y a Paola que me están atendiendo aquí de show. Ella me está confeccionando el café y lo está moviendo ahí. O sea, que ustedes tienen el grano ahí, lo Sí, muelen. se muele al momento. Ok. Se muele al momento para que entonces conserve la frescura del sabor del café. Mira qué bien, mira qué bien. Ustedes saben que yo soy cafetero y pues estoy integrando esto porque siempre que me dé la vueltita por un pueblo me paro y me tomo un cafeíto. Y este lugar me llamó la atención y un vecino por ahí del lugar me dijo que era muy bueno y vengo para acá a degustarlo. Así que entregar por ahí. Aquí tenemos el latecito. Mira qué lindo, mira qué lindo. Aprovecho. Mira qué lindo, mira qué lindo. Gracias un montón, a las 12 me cuidan. Y a la orden Mira, siempre. dígame los horarios de ustedes, ¿qué horario ustedes tienen aquí? Bueno, los horarios de lunes a sábado son de Ok. 7 de la mañana a 8 de la noche. Y los domingos es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Exacto. Sí. Y entonces tienen alguna paginita ahí que lo Sí, podemos tenemos conseguir. en Facebook, nos pueden encontrar Granos Coffee Shop, en Instagram también nos pueden encontrar Granos Coffee Shop, y nada, ahí nosotros ponemos las promociones de algún producto nuevo, está el menú también disponible, pueden ¿Ustedes ordenar online. preparan comida Sí, también? sí, Mira qué bien. O sea, Desayunos mayormente, como brunch. mira qué chévere. sí, preparamos. En la partecita de abajo tenemos otro saloncito, ¿verdad? Por si no quieren pasar tanta calor, pues pueden estar... Sí, no está haciendo casi calor. O sea, entonces yo me voy a tomar un café, que eso es para que me den una pela y me tiren en el expreso. Pero pueden venir con su familia porque es un ambiente familiar, es un ambiente amplio, tiene las sillas afuera,
que si quieres pues conectar más, ¿verdad? Con el ambiente, mirar, traer a tus amistades, hablar, todo lo que sea, pues aquí entonces es el lugar. Mira, y que me gusta, que está bien lindo porque ustedes están en la entrada del pueblo y entonces Sí. el pueblo de ustedes, yo, ¿verdad? Le estaba comentando a todas las personas que he hablado por ahí, me gusta porque hay mucha gente en la calle, Sí. hay mucha actividad comercial y de verdad que me encanta Exacto. esto ahí. de verdad que Sí, está es un bien bonito. pueblo, es un pueblo bastante movido en todos los aspectos. Así que Sí. no, voy a ver ahí el cafecito que me prepararon. Así que gracias, se me cuidan un montón, ¿ok? Gracias, para Vamos, ti, saludos. nos vemos. Gracias. Saludos. Miren, aquí voy a coger, yo siempre ahí el liguito para moverlo. Miren, me gustó el negocito, ¿sabes? Se ve bien chévere. Yo se los recomiendo si están por ahí, ¿verdad? Dándose la vueltita por la área bonito, mira, está bien bueno. Una servilletita aquí. Y entonces me voy a coger pues la azúcar de embuste, para que el cardiólogo no me regañe. Y entonces pues me voy a sentar para degustar este café, a ver si está bueno. Bueno, mi gente, me voy a sentar por aquí a tomarme este cafeíto. Está bien bueno, ¿sabes? Yo le di una probadita porque lo estaba sazonando y de verdad que está bien bueno. Vamos a ver aquí. Mira, voy a integrar esto del café porque muchas personas... Mire, perdóneme el gorrito que tengo. Es que el sol está de madre. Voy ahora a probarlo formalmente frente a ustedes. A ver si el cafeíto pues pasa inspección. El lugar se ve muy bien, tiene muchas alternativas. Es una cafetería pues como gourmet, ¿verdad? Tienen diferentes tostados de café, diferentes tipos de leche. Está muy chévere. Vamos a probar el cafeíto ahora formalmente. Mira, yo lo pedí término medio. Está muy bueno. La temperatura está, ¿verdad? Bastante calientito, como nos gusta a nosotros. De verdad que vale la pena el cafeíto, ¿sabes? Mira, se llaman granos. Voy a mostrar ahí granos. Le digo, están en la misma carretera 14 antes de entrar al casco urbano, o ya básicamente en el casco urbano del pueblo de Aguibonito. Así que nada, mi gente, el acostumbrado cafeíto de Puerto Rico a pie y seguimos por ahí caminando con Puerto Rico a pie. Bueno, mi gente, les voy a comentar qué me pasó. No lo había puesto, ¿verdad?, en ningún tipo de publicación. Y me sucedió lo siguiente: hace unas semanas atrás me lastimé la espalda y pues se me imposibilitó pues hacer las caminatas que acostumbradamente yo hago. ¿Cómo les puedo decir? Nunca me había pasado. No me podía ni siquiera parar de la cama del dolor tan fuerte que tenía. Inmediatamente pues fui al médico. Ya ustedes saben que inyectan a uno, me inyectaron. Me sentí un poco mejor, estuve como una semana y pico convaleciendo, ¿verdad? Porque el dolor era muy fuerte. Y estoy visitando una fisiatra que nuevamente me inyectó y me están dando unas terapias. Y después de casi 2 semanas y pico, 3 semanas, he vuelto a caminar, ¿verdad? Sin ningún tipo de dificultad. Y estamos grabando este video de Aguibonito. Pero créanme, el dolor era intenso. Yo nunca había sufrido una lesión en la espalda de esta magnitud. Yo ni siquiera podía sentarme en el inodoro de tan fuerte que era el dolor. En la cama, para poder acostarme, se me hacía casi imposible porque el dolor era sumamente fuerte. Y de verdad que estuve muchos días con mucho dolor en la espalda. Gracias a mi esposa, que siempre pues me asistió ahí, ¿verdad? Me ayudó un montón. Y entonces pues poquito a poquito dije, voy a esperar a sentirme completamente bien para no arrancar a caminar nuevamente y, ¿verdad? Y ir nuevamente hacia atrás. Pero eso fue lo que pasó, ¿sabes? Que me lastimé la espalda. Pero eso en muchas ocasiones vieron unos videos que yo hice, que eran entrevistas a gente, ¿verdad?, bien reconocida aquí en la isla. Y no estaba haciendo las caminatas acostumbradas, pero nuevamente las retomamos. Ya los 56 años están pesando y pues seguimos por ahí en la lucha, tratando de llevar ese contenido para que la gente vea la isla y la conozcan. Y los que son, ¿verdad?, de acá de nuestra isla, que hace tiempo que por la razón que sea pues no han podido visitarla, pues tengan ese pedacito de Puerto Rico y puedan disfrutar de mi islita. Así que eso era
algo que no había comentado porque no quería pues preocuparlo, ¿verdad? Y ponerlo en las redes sociales. Mira, yo no acostumbro a hacer este tipo de, ¿verdad?, de propaganda, si se puede decir. Eso es algo, ¿verdad?, personal, y no lo compartí porque no quería que la gente se preocupara. Pero ya estamos ready y estamos caminando por ahí con Puerto Rico a pie. Bueno, mi gente, y ya culminamos la caminata en el pueblo de Ay Bonito y me dirijo nuevamente hacia el carro, ¿verdad? Me encantó el pueblo. Ya les comenté ya en relación a la temperatura, que aquí es mucho más baja. Quizá aquí se siente como se debería sentir en este momento en toda la isla, pero como ellos están en el centro de la isla, pues tiende a ser la temperatura mucho más baja y más agradable. Nada, mi gente, me dirijo a mi carrito porque ya hemos caminado como 1 horita y pico, así que será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie. Bye.